Josafat. El rey cuya fe en Dios reveló lo impactante y transformó lo imposible. Milagros bíblicos. En el tercer año de Joacim, el rey de Judá, un susurro de inquietud recorrió las tierras de los hijos de Israel. Josafat, hijo de Asa, reinaba en la ciudad sagrada de Jerusalén, un rey marcado por la devoción a Yahvé, y la sombra de la idolatría había sido erradicada de su reino. Pero en los valles cercanos, los moabitas y amonitas, unidos en un oscuro ejército, se preparaban para desatar una guerra que amenazaba con borrar la paz que el rey tanto había anhelado. Judá, bajo su escudo de obediencia a Dios, se encontraba al borde de la adversidad. Mientras el horizonte se oscurecía con las amenazas de guerra, Josafat sintió el peso de su pueblo. En medio de la creciente desesperación, se arrodilló y clamó al Señor, recordando la fidelidad de Dios en tiempos de necesidad. Oh Yahvé, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios en los cielos? Exclamó, sus palabras resonando en el templo donde judíos ansiosos se congregaban, unidos por el fuego de la súplica. El eco de sus voces se unió en un clamor sacrificial, elevando una fragancia de esperanza y fe ante el Creador. Pronto, en medio de esta ferviente búsqueda, el Espíritu del Señor descendió sobre un profeta llamado Yaasiel. Con voz poderosa, proclamó el mensaje divino. No temáis, ni os acobardéis, porque esta batalla no es de vosotros, sino de Dios. Este anuncio retumbó en el corazón de Josafat, llenando su ser de una fe renovada que trajo un destello de luz en la oscuridad que les rodeaba. La promesa de intervención divina resonó en cada rincón del templo, despertando la esperanza que parecía marchita. Sin embargo, en vez de armarse con armas de guerra, Josafat decidió poner su confianza en el único que tiene el poder de transformar lo imposible. «El cantaré al Señor. Él es mi fortaleza», les dijo a su pueblo. Con una determinación que solo la fe puede ofrecer, organizó su ejército no con espadas, sino con cantores que marcharían al frente, alabando el nombre de Yahvé. La escena era como un desfile celestial. Hombres, mujeres y niños elevaron sus voces en un coro vibrante que cruzó los valles como un canto de victoria. Con cada paso hacia la batalla, un aire de expectativa se apoderó de ellos. Mientras avanzaban, un giro sobrenatural de eventos tomó lugar. Los moabitas y amonitas, confundidos por el poder de Dios, se volvieron uno contra el otro, derribando la sombra de la guerra antes de que comenzara. Josafat y su pueblo, sosteniendo la promesa divina, presenciaron la mano de Dios desatarse en su favor, desbaratando a sus enemigos en un acto de gloriosa liberación. Al regresar a Jerusalén, jubilosos y agradecidos, sus corazones rebosaban de alabanza. La fidelidad de Dios no solo había preservado sus vidas, sino que había transformado la batalla en un testimonio de su grandeza. Mientras las calles resonaban con gritos de alegría, el rey comprendió que la historia de su fe y la grandeza de su Dios se contarían a través de las generaciones. La multitud se preguntaba, aunque asombrada, ¿qué desafíos esperarían a Judá? Y mantendrían su fe aún en medio de las pruebas que se avecinaban. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Pero la historia de Josafat apenas comenzaba, y en el trasfondo de la victoria, un eco de nuevos desafíos comenzaba a surgir. ¿Conservaría Judá su fe ante lo que el futuro les deparaba? La historia aguardaba siendo revelada, un misterio divino que prometía más de lo que los ojos humanos podían imaginar. En días de paz y alabanza, el eco de la victoria resonó en Jerusalén,
Pero en el corazón del rey Josafat latía una inquietud. Mientras su pueblo celebraba, el rey sabía que las fuerzas del mal nunca duermen. Siguió escuchando rumores de enemigos lejanos, de guerras que se cernían como nubes tormentosas en el horizonte. La fidelidad de Dios era inquebrantable, pero ¿cuánto tiempo permanecería así? Una tarde, mientras contemplaba los atardeceres dorados sobre el monte de los olivos, se acercó a él un hombre venerable, un antiguo de Judá. «Rey Josafat», dijo con suma reverencia, «he escuchado noticias preocupantes. Los filisteos han reunido sus tropas, y también han recibido aliados de Edom. La guerra se acerca otra vez». El rey sintió que su corazón se encogía. Aún el triunfo de días anteriores no podía ocultar la realidad de que enemigos ancestrales estaban en marcha, decididos a deshacer la obra de Dios. Aún con un ejército entrenado y fiel, ¿podrían resistir el embiste de esta nueva amenaza? De inmediato, la voz de su rey se alzó en oración. Su clamor no era solo de angustia, sino de búsqueda ferviente del rostro de Yahvé. «Señor Dios, tú has sido nuestra protección, y hemos visto tu mano salvar nuestra causa. Pero, ¿seremos fuertes ante estos adversarios? A ti acudimos porque en ti está nuestra esperanza, y en ti confiamos». Mientras él oraba, el poder del Espíritu Santo volvió a manifestarse, y lo llenó de una certeza. En ese momento, el mismo profeta Yahaziel se levantó ante el rey, y la luz divina iluminó su rostro. «Rey Josafat», exclamó, «el Señor te dice, no temáis ni os acobardéis ante esta gran multitud, pues la batalla no es vuestra, sino de Dios. Mañana saldréis contra ellos, y he aquí, que los encontraréis junto al arroyo». Josafat, sin dudar, respondió al profeta con una fe renovada y determinante. «Nuestro Dios es fiel, y en su nombre marcharemos, pero esta vez también buscaremos su rostro en el sacrificio de alabanza». Por lo tanto, Josafat organizó a los levitas y a los cantores y les habló con fervor. «Concedamos nuestra voz y nuestras alabanzas a Yahvé. La victoria está en su mano, y así lo haremos saber a nuestros enemigos». La mañana llegó, y el pueblo de Judá se preparó para enfrentar la amenaza que se acercaba. Con sus cantos en sus labios, marcharon hacia la batalla, no con armas de hierro, sino armados de fe y cantos gloriosos. «Alabad a Yahvé, porque su misericordia es para siempre», resonaba entre ellos como un grito de desafío en el aire. Mientras se acercaban, Josafat envió mensajeros al campo de batalla para recordar al pueblo que su confianza estaba solo en el Señor. En el horizonte, donde la tierra se encontraba con el cielo, las fuerzas enemigas comenzaron a surgir, oscuras y temibles. Sin embargo, algo asombroso sucedió. El pueblo de Edom y los filisteos, llevados por la avaricia y el engaño, comenzaron a pelear entre sí. La confusión se apoderó de ellos. El rey y sus hombres, sorprendidos pero animados, se detuvieron a observar. La batalla, en lugar de ser contra ellos, se tornaba en un oscuro espectáculo de autodestrucción ante la obra soberana de Dios. «Mirad el poder de Yahvé», murmuró Josafat, la fe incendiando su pecho. «Él peleará por nosotros». Así fue como Israel fue testigo de una gran victoria, no por su propia fuerza, sino por la mano poderosa de Dios que se revelaba una vez más. Sin embargo, el cielo seguía presentando nuevos desafíos. En este episodio de la historia, no solo se revelaron las victorias, sino que también sus corazones comenzaron a buscar las respuestas a preguntas más profundas. ¿Cuántas pruebas vendrán a su encuentro? ¿Conservarán su fe en los momentos de incertidumbre? Dios, en su soberanía, aún guarda un plan mayor, un misterio que está por descubrirse, que revelará el carácter de una nación fiel. Lo que Dios tiene preparado es aún más grande de lo que han visto hasta ahora. La alborada trajo consigo un nuevo brillo en las tierras de Judá, aún impregnadas del sabor de la victoria. Sin embargo, el rey Josafat no se permitió caer en la complacencia. Al amanecer, se dirigió al templo, donde el incienso de la adoración
ascendía como una fragancia dulce hasta el trono de Dios. Las palabras del profeta resonaban en su mente. No temáis, pues la batalla es de Dios. Con cada paso que daba hacia el santuario, su corazón pulsaba con una mezcla de gratitud y expectación. Mientras tanto, en el campo de batalla, la confusión había dejado a los enemigos de Judá desprovistos de dirección y unidad. Josafat envió exploradores para confirmar lo que ya se olfateaba en el aire. Allí, los filisteos y los edomitas yacían entrecortados y abatidos, los unos a los otros como hojas llevadas por el viento. Así la victoria que parecía imposible, ya era palpable. Fue entonces que el rey, al ver que el peligro había pasado, decidió llamar a todo el pueblo de Judá para dar gracias a Yahvé. Congregó a los ancianos, a las familias y a los niños en la plaza frente al templo. Venid, pueblo de Judá, y testificad las maravillas del Señor. Alabemos su nombre y su irrevocable fidelidad, exclamó con voz fuerte, como un trueno en sus corazones. Como respuesta, una ola de adoración se desató, y las voces, unísonas, comenzaron a entonar himnos de alabanza. El Señor es bueno, y su misericordia perdura para siempre, resonó entre las multitudes, mientras sus manos se alzaban hacia el cielo en signo de agradecimiento. No obstante, en el fondo de su ser, Josafat sabía que la paz es un don efímero, y que la batalla espiritual nunca cesa. En un momento de silencio, recogiendo su espíritu, se retiró a orar, buscando la guianza de su Señor. Clamó por revelación, por un entendimiento que afianzara su corazón en tiempos inciertos. De pronto, mientras oraba, una sombra se proyectó sobre él. Era un anciano conocido por su sabiduría, alguien que siempre tenía un oído atento a las inquietudes del pueblo. Al acercarse, el hombre, con una voz suave pero firme, le dijo: Rey Josafat, lo que el pueblo ha visto no es más que el preludio de algo mayor. Las naciones que nos rodean rumorean de sus propios temores. Un enemigo más poderoso se agita en las sombras. Moab y Amón han decidido unirse. No es solo una batalla, será una guerra, y nosotros debemos prepararnos. La inquietud de Josafat creció, pero también su determinación. ¿Qué hemos de hacer?, preguntó, sabiendo que la respuesta no podría venir de un consejo humano, sino del mismo Yahvé. La fe que había sustentado su reinado era todo lo que le quedaba. El anciano asintió, pareciendo compartir su carga. Debemos buscar a Dios con mayor urgencia. Es en su búsqueda donde hallaremos el refugio y el consejo que necesitamos. Juntos, ambos hombres se presentaron ante toda la congregación, y el rey proclamó: El próximo día, nos reuniremos nuevamente, y ayunaremos, clamaremos a nuestro Dios y preguntaremos por su voluntad. La guerra no es solo física, sino espiritual, y la victoria vendrá de su mano. Humillemos nuestros corazones ante el único que puede salvarnos. Mientras la multitud asentía, un murmullo de esperanza se extendió entre ellos. Sin embargo, en la penumbra, la sombra de la guerra se cernía, como un diáfano recordatorio de que los caminos de Dios son muchas veces oscuros y misteriosos. ¿Qué más aguardaba en los planes del Altísimo? Pues una revelación aún mayor estaba por llegar. Lo que Dios estaba a punto de desvelar prometía cambiar el rumbo no solo de Judá, sino de toda la historia. Al despuntar el siguiente día, la luz del sol iluminó las tierras de Judá con un esplendor divino, como si el cielo mismo estuviera preparando el escenario para el acontecimiento que pronto se desataría. Josafat, en un estado de ferviente dedicación, reunió a su pueblo en el atrio del templo. Las multitudes se congregaban, algunas con rostros pálidos por la ansiedad, otras con la esperanza floreciendo en sus corazones. Escuchad, pueblo de Judá y habitantes de Jerusalén, comenzó el rey con voz clara y resonante que retumbaba entre las piedras sagradas. Hoy apelamos a nuestro Dios, humillemos nuestras almas y oremos. Él es nuestro refugio, nuestro hombre de guerra. Si consideramos su fidelidad, no temeremos al enemigo que se aproxima. Las palabras de Josafat cayeron como agua fresca sobre un suelo sediento.
Y el pueblo, motivado por la fe del rey, comenzó a entonar un clamor de oración. Con sus miradas alzadas y corazones abiertos, decidieron ayunar y postrarse, clamando a Yahvé por dirección y protección. Mientras el pueblo se entregaba a la oración, el Espíritu de Dios se movía sobre ellos. En medio de aquel clamor, una voz se alzó, atravesando el bullicio de la multitud. Era un levita de los hijos de Asaf, un hombre lleno del Espíritu Santo, quien declaró con gran fervor: «Así ha dicho el Señor. No temáis ni os amedrentéis por causa de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Mañana saldréis contra ellos. Ellos vendrán por el camino de la montaña, pero vosotros los encontraréis junto al arroyo. No necesitaréis luchar en esta batalla, solamente estar firmes y ver la salvación de Jehová». La atmósfera se tornó electrizante, y el susurro de Dios resonó en cada corazón presente. Los rostros se iluminaron al escuchar la promesa divina. La torre de incertidumbre se desmoronó, dando paso a un entendimiento renovado de que el poder de Dios era su defensa y su guía. Josafat, sintiendo la poderosa realidad de la revelación, cayó rostro en tierra y adoró. Asimismo, todo Judá se inclinó con él en súplica y reverencia ante el Altísimo. «Grande eres, oh Señor, y tus caminos son perfectos», murmuraron en unísono, como un eco de fe que se expandía en la vasta congregación. Esa noche, la paz de Dios descendió sobre ellos como una cobertura protectora. En lugar de prepararse para la batalla con armas y estrategias humanas, las familias y los guerreros de Judá se prepararon espiritualmente, conscientes de la importancia de la oración. Se aferraron a la verdad sacra de que Dios había prometido su salvación. Al alba, Josafat se levantó con una resolución que superaba cualquier temor. Organizó al pueblo con un plan que no correspondía a la lógica del mundo. Los cantores marcharían al frente, alabando al Señor, y detrás de ellos, los guerreros irían armados, listos para ver la salvación prometida. Pueblo, la alabanza será nuestra arma, y la gloria de Dios se manifestará en esta guerra. Vamos a magnificar su nombre, porque Él ya ha ido delante de nosotros, exhortó el rey. Su corazón ardía con la fe verdadera. A medida que salieron de las puertas de Jerusalén, entre cánticos de adoración, un nuevo misterio se alzaba en el aire. Lo que sucedería pronto cambiaría el curso de la historia de Judá. Con cada paso, los cielos vibraban con promesas de lo que Dios estaba a punto de realizar. ¿Sería la victoria un espectáculo de grandeza divino? ¿O los enemigos traicionarán sus propios planes en un giro inesperado? La historia de Josafat estaba a punto de revelar aún más del poder de Dios y su fiel cumplimiento de propósitos. La razón de su batalla no era solo humanidad, era un testimonio de la soberanía divina alcanzando lo imposible. Mientras avanzaban hacia el encuentro que cambiaría su historia, el pueblo de Judá, con el rey Josafat en cabeza, sentía cómo la atmósfera se llenaba de fervor y determinación. Cánticos de alabanza resonaban en el aire, cada nota elevándose como una súplica hacia los cielos. Las calles de Jerusalén vibraban con el eco de voces unidas. Su misericordia es para siempre. Una proclamación que se elevaba por encima del estruendo del mundo. Los guerreros, aunque armados, comprendían que su papel era secundario. La batalla no sería una confrontación de espadas, sino más bien un despliegue del poder divino que pronto se manifestaría. Mientras tanto, cada paso que daban hacia el Valle de los Muertos, el temor de sus corazones se desvanecía, dejando lugar a una expectativa reverente. Cuando llegaron al lugar de encuentro, el rey Josafat observó desde lo alto de un monte. Sus ojos se posaron en la vasta multitud de enemigos que se extendían ante ellos. Eran numerosos como las estrellas del cielo. Las caras de esos príncipes del este reflejaban la determinación de aquellos que confiaban en su fuerza y poder. Pero el corazón de Josafat no temía. La promesa de Dios era su coraza. Entonces, se volvió hacia su pueblo con voz poderosa declaró: «Mirad, Dios ha dicho que Él peleará por nosotros. Cada uno de vosotros, confiad en su palabra». Justo en ese instante,
Una sombra oscura se deslizó entre las líneas de los resultados. Los enemigos comenzaron a murmurar entre ellos, sus rostros surcados por una inquietud palpable. En esa inminente confrontación, el cielo abrió sus puertas, y un viento suave comenzó a soplar sobre el valle, como un signo claro de que la presencia de Dios estaba con ellos. «¡Mirad!», gritó uno de los soldados, señalando a las fuerzas enemigas. El caos se apoderó de ellos, pues comenzó a sonar un grito de confusión entre los soldados que no alcanzaban a comprender por qué se sentían tan incómodos en el momento. Los enemigos miraron hacia atrás y comenzaron a pelear entre sí, sin razón aparente. Josafat, al presenciar tal espectáculo, se llenó de asombro. La promesa de Dios se estaba cumpliendo. Las palabras del levita resonaban en su mente. No necesitaréis luchar en esta batalla, solamente estar firmes y ver la salvación de Jehová. Y así, el pueblo se mantuvo en silencio, todos mirando cómo Dios, en su soberanía, iba desmantelando lo que parecía ser una victoria segura para sus enemigos. En medio del clamor divino, el rey levantó su mano y ordenó a los cantores que continuaran con su alabanza. Alabad a Yahvé, porque su misericordia es para siempre. La banda sonó con fuerza, llenando el aire con alabanzas al Dios que había prometido protegerlos. Y sucedió que, mientras el pueblo seguía alabando y adorando, un gran estruendo se hizo eco en el valle. Los ejércitos enemigos, en su creciente confusión, comenzaron a volverse unos contra otros, destruyendo el poder que esperaban ejercer sobre Judá. Era un giro de eventos que solo podría ser atribuido a la mano de Dios, pero en el cielo, una revelación más profunda comenzaba a formarse. El plan de Dios se revelaba no solo como un acto de liberación, sino también como una enseñanza divina para las generaciones futuras. La batalla de Judá no solo sería recordada por la victoria inesperada, sino que también marcaría un momento en el que la adoración se convertiría en el portal hacia la intervención divina. Finalmente, mientras los últimos ecos de la victoria resonaban en el aire, el pueblo se quedó asombrado ante lo que sus ojos habían presenciado. Sabían que algo aún mayor estaba por venir. Abandonando el valle, se sintieron impulsados a testificar de la salvación de Jehová entre las naciones, llevando la luz del Dios que combate por su pueblo, que más revelaría Dios acerca de su grandioso plan para Judá y las generaciones venideras. Un nuevo misterio aguardaba ser desentrañado en el corazón de aquellos que se habían atrevido a creer. Mientras el pueblo de Judá se retiraba del valle, sus corazones laten en un mismo compás, la alabanza resonando con cada paso. La victoria era más que una mera liberación, era un testimonio viviente del poder de su Dios, el creador del universo que luchaba a su favor. A medida que la luz del sol comenzaba a descender, una atmósfera de reverencia y oración se instaló entre cada uno de ellos. El rey Josafat, al contemplar el camino de regreso, sintió el peso de su liderazgo sobre sus hombros, pero sin embargo, su corazón estaba lleno de gratitud. «Oh Jehová, tu nombre es exaltado por siempre», susurró entre sí. «Tu fidelidad ha sido mi refugio, y en ti he hallado fortaleza en la debilidad». Mientras el pueblo marchaba hacia Jerusalén, se dio cuenta de que las palabras de los profetas habían dejado una impronta indeleble en sus vidas. «Nosotros hemos sido elegidos como un pueblo por el Dios Altísimo», gritó un levita. «Y no solo por el triunfo en la batalla, sino para ser ejemplos de poder y fe para las naciones». Sin embargo, el rey sintió como si en el aire flotara un misterioso eco que aún no había sido revelado. ¿Por qué esos reyes enemigos se habían vuelto unos contra otros? ¿Qué lecciones debían aprender de tal asombroso acontecimiento? Las preguntas comenzaron a danzar en su mente mientras su ruta se acercaba a la ciudad. Al llegar a Jerusalén encontraron la ciudad en júbilo. El pueblo salió al encuentro de sus guerreros y líderes, danzando y glorificando a Dios. «Jehová ha vencido, Jehová es nuestro escudo», proclamaban unos a otros. De repente, un mensajero se abrió paso entre la multitud buscando al rey. Su rostro estaba pálido y sus labios temblorosos.
Rey Josafat, exclamó, los hombres de Edom han visto lo que ha hecho Jehová con nosotros. Se dice que se han unido para conspirar contra Judá. Temen el testimonio de nuestra victoria y han decidido que no podemos vivir en paz. Un silencio sobrecogedor cayó sobre el grupo. La fe que había sido un faro de luz ahora se enfrentaba a una nueva sombra de la incertidumbre. Josafat, sintiendo el peso de la advertencia, se postró delante del altar, junto a su pueblo. Jehová, ¿y si viene esta nueva batalla, así como has estado con nosotros, qué podría separarnos de tu amor y salvación? La respuesta llegó en un soplo suave. No temas, Josafat, ni tampoco te acobardes delante de esta gran multitud, porque la batalla no es tuya, sino de Dios. Un nuevo despliegue de mi gloria se manifestará, no solo en tu vida, sino en esta tierra. Las palabras de Dios provocaron nuevas olas de fe. La multitud comenzó a clamar con un solo corazón: sí, Jehová, confiaremos en ti. Y así, el rey Josafat, inspirado por la promesa del Altísimo, se levantó y les dijo: convocad una nueva asamblea, y juntos haremos lo que es justo ante los ojos de Dios. Prepararemos nuestro corazón, y adoraremos otra vez para ver la salvación del Señor. Mientras la noche caía sobre Jerusalén, los habitantes del pueblo se prepararon para otro día de adoración. Algo superior estaba a punto de ocurrir, y cada uno de ellos podía sentirlo. La atmósfera se cargó de expectativa y reverencia. En las alturas del cielo, los ángeles se miraron unos a otros, preparados para cumplir el propósito divino que se estaba gestando. ¿Qué instrucciones seguirían al canto de alabanza? ¿Qué combinaría Dios en su plan soberano a través de sus siervos? La anticipación creció como un torrente, y con cada latido, se revelaba el camino que se abriría ante ellos. Un nuevo misterio aguardaba más allá del horizonte, y así, el pueblo de Judá permaneció en espera, sabiendo que su historia estaba entrelazada con el relato eterno del poder de Dios. Al amanecer, el pueblo de Judá despertó con un renovado fervor en sus corazones. Las primeras luces del día danzaban sobre las murallas de Jerusalén, y su brillo era un eco de la esperanza que había renacido en medio de la incertidumbre. El rey Josafat, con el rostro resplandeciente, se reunió con los ancianos y líderes en un templo que parecía vibrar con la presencia del Altísimo. Hoy, vamos a buscar a nuestro Dios con todo nuestro ser, anunció. Él nos ha prometido que luchará por nosotros, y debe de haber un propósito eterno en esta prueba. La multitud se reunió en torno a él, con rostros ansiosos y manos levantadas. Dios de nuestros padres, escucha nuestras oraciones, clamaron al unísono. Era un clamor de hombres, mujeres y niños, un lamento que ascendía como un incienso fragante ante el trono del Creador. Mientras el pueblo oraba, el Espíritu del Señor vino sobre Jahaziel, un profeta del linaje de Leví. Con voz potente proclamó: escuchad, oh Judá y vosotros los moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Así dice Jehová: no temáis ni os acobardéis ante esta multitud tan grande, porque la batalla no es vuestra sino de Dios. Mañana saldréis contra ellos. Ellos vendrán por el camino del desierto, y vosotros les enfrentaréis. Las palabras resonaron en la multitud, llenando sus corazones de nueva valentía. El rey Josafat cayó rostro en tierra, y todo el pueblo hizo lo mismo, adorando al Dios que estaba por encima de su lucha. ¿Quién es como tú, oh Jehová?, exclamó. ¿Quién hay que pueda ofrecer un refugio seguro en tiempos de angustia? Entonces, en la asamblea, el rey organizó a los cantores y los músicos con gran cuidado. Los levitas fueron instruidos a revestirse de finas vestiduras, tomando sus instrumentos, y al frente de las filas, a los adoradores. Afrontaremos la batalla con alabanzas, declaró Josafat. Es con nuestra gratitud y alabanza que haremos temblar a nuestros enemigos. Así que al amanecer del nuevo día, el pueblo de Judá salió hacia el campo de batalla, liderados por los alabadores, quienes cantaban y declaraban: alaben a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Sus voces se elevaron como un coro de ángeles, resonando en el aire, tocando los cielos,
mientras la tierra se preparaba para el despliegue del poder de Dios. A medida que se acercaban, el sonido de su adoración llenó el valle como un rayo de luz penetrante en la oscuridad. Los hombres de Edom, Moab y los del monte de Ser, al escuchar el clamor de alabanza, fueron tomados de confusión y miedo. «¿Qué es esto?», murmuraron sintiendo el pavor en su corazón. Algunos comenzaron a volverse unos contra otros, desconcertados y turbados por el poder espiritual que se manifestaba. Entonces ocurrió lo inesperado. La unión de sus enemigos se desmoronó en un furor de discordia. La batalla que debía ser contra Judá se tornó en un enfrentamiento entre ellos mismos. El caos se desató, y el pueblo de Judá observó la escena embelesado e incrédulo. El cielo parecía abrirse, y cada grito de los enemigos se convertía en un eco de proclamaciones de victoria. Josafat, contenido entre la alabanza y el asombro, no podía contener más el espíritu de adoración y vino a un nuevo entendimiento. «Oh Dios, has hecho cosas grandiosas», exclamó. «Tu nombre será temido entre las naciones. No somos nosotros, es tu mano la que nos guía». De pronto, el cielo creció opaco como un presagio de algo más misterioso, como si el universo estuviera a la espera de la manifestación plena de su voluntad y su gloriosa redención. ¿Qué otras maravillas estaba por desatar el Señor? Una mayor revelación aguardaba a su pueblo. Así, el rey y la multitud permanecieron en el temor reverente, preparados para ver el siguiente movimiento de la mano poderosa de Dios. La historia de Judá se estaba entrelazando con un propósito divino más grande, revelando un nuevo capítulo en el plan soberano de Dios, que llevaría a la gloria suya a las naciones. La verdadera batalla, la que cambiaría la historia, estaba por comenzar. A medida que la escena se desarrollaba en el campo de batalla, una incertidumbre palpable flotaba en el aire. Los hombres de Judá, con ojos asombrados, observaban cómo sus enemigos cayeron uno tras otro en su propia contienda, en un despliegue de confusión que claramente no era obra de la mano humana. El murmullo de los guerreros se transformó en lamentos desgarradores, y cada grito era un testimonio de la intervención divina. El pueblo de Judá, hasta ese momento temerosos, comenzaron a alzar sus voces en una sincera adoración, llenando el ambiente con la música transversal de la fe. «Jehová, tú eres nuestro estandarte», gritó uno de los levitas, mientras un otro levantaba la trompeta en señal de victoria, resonando en las tierras como un eco de promesa celestial. El rey Josafat, con la gloria aún en su rostro y el ardor por la alabanza buscándola en su interior, ordenó a sus hombres: «Vayamos a inspeccionar el campo. El Señor ha prometido la victoria, y hoy debemos recoger los frutos de su favor». La multitud se movió en unidad, con un sentido renovado de propósito y esperanza, como un pueblo redentor que sentía el poder del Dios viviente a su lado. Mientras se acercaban al lugar donde sus enemigos habían estado marchando, encontraron un panorama surrealista. Los cuerpos caídos, armados, pero sin vida, y el estandarte de los enemigos desgarrado, esparcido por el viento. Judá había sido testigo de la fidelidad de Dios, y el miedo que había llenado sus corazones se había transformado en alabanzas. Pero, en medio de los cantos, una inquietud creció en el corazón del rey. Era un susurro en su alma que le interrogaba sobre el verdadero propósito de esta victoria. ¿Por qué, oh Dios, nos has librado de esta manera? ¿Qué camino has trazado para nosotros más allá de esta batalla? La danza de victoria se tornó en una búsqueda de sabiduría. Cuando Josafat se detuvo y buscó el rostro de Dios, el Espíritu Santo le reveló una verdad más profunda. Era un momento que no solo impactaría a Judá, sino también a las naciones alrededor, y sería parte de un plan más amplio que los ojos humanos no podían ver. Al llegar al centro del campamento enemigo, el rey y su séquito encontraron no solo un sitio desolado, sino un tesoro inimaginable. Oro, plata y objetos preciosos diseminados como la generosidad misma de Dios sobre su pueblo. Este es el despojo de la victoria que el Altísimo nos ha concedido,
exclamó Josafat, y los hombres gritaron de alegría, pues sabían que no era solo un provecho material, sino un signo de la gracia y provisión del Creador. Así, Judá comenzó a recolectar tesoros y a bendecir a otros con lo que habían recibido, sembrando semillas de esperanza en todas partes. Jóvenes y ancianos se unieron en la tarea, sintiendo que cada pieza de oro que recogían era un recordatorio palpable del amor de Dios por ellos, y de su propósito eterno para el pueblo. Mientras el eco de sus voces resonaba por el campamento, una reflexión profunda llenaba a los líderes de Judá. Nuestro Dios nunca nos deja, pensaron. Él ya ha trazado un camino donde pensamos que no había solución. En la distancia, el cielo se oscureció una vez más, no como presagio de tristeza, sino como un velo de un misterio aún más profundo que estaba por revelarse. Una voz, aún inaudible, clamaba por la redención de no solo Judá, sino de todos los pueblos. ¿Qué nos está mostrando el Señor en este día?, reflexionaron, sus corazones batiendo al unísono con el sonido de la adoración. Josafat miró al horizonte y supo que la historia de Judá no solo era una victoria hoy, sino una invitación a ser parte de un testimonio eterno. Todo este despliegue de poder y provisión parecía apuntar hacia algo mucho más grande. Él, rey de Judá, visualizaba un futuro marcado por la promesa. ¿Y si cada batalla que enfrentamos es solo un paso hacia la realización del plan soberano de Dios? Una pregunta se cernía sobre la multitud, resonando como un eco en los cielos que quedaba por responder. Así, mientras el pueblo alababa, la revelación de su gloria y propósito aguardaba un despliegue aún mayor, una transformación de lo imposible en divino, donde cada generación deberá testificar la grandeza del Señor. Mientras el pueblo de Judá continuaba recolectando el despojo del campo de batalla, un murmullo emergió entre la multitud, como un río que fluye suavemente a través de la tierra seca. Las voces hablaban de la grandeza de Jehová, de su poder sobre las naciones, y de las maravillas que habían presenciado. Pero en el corazón del rey Josafat, una pregunta se nublaba entre las alabanzas. ¿Qué querrás mostrar, oh Dios, más allá de esta victoria? En ese instante de contemplación, se hizo presente un hombre anciano, un profeta conocido entre el pueblo. Llevando en su rostro el peso de la sabiduría y la inquietud del espíritu, se acercó al rey y le dijo: Rey Josafat, he sentido la voz del Altísimo en este día, y él ha mandado palabras de aliento y advertencia. La batalla ha terminado, mas la guerra aún no ha concluido. Josafat miró profundamente a los ojos del profeta, buscando la verdad de esas palabras. ¿Qué nos dirá el Señor?, preguntó con urgencia. Aún estamos en la sombra de esta gran obra, y el camino que nos aguarda es incierto. Así dice Jehová, respondió el profeta con voz firme. Pronto se levantarán adversarios entre las naciones que buscan despojarnos de la paz y el favor de Dios. Pero no temáis, porque el Señor peleará por quienes reconozcan su nombre y confíen en su poder. He aquí, sus ojos están sobre Judá, sobre su fe y su clamor. Los hombres se detuvieron en su tarea, pues la seriedad del mensaje introdujo un silencio sagrado. La atmósfera, cargada de expectativa, se volvió aún más intensa. Josafat, con el corazón acelerado, comprendió que su victoria no era solo una liberación temporal, era también una prueba para forjar la fidelidad de su pueblo a Dios. Sean fuertes y valientes, clamó Josafat a su pueblo. La victoria recibida no es solo para nosotros, sino para ser testigos ante el mundo. ¿Cómo podemos ser luz sin enfrentar más tinieblas? ¿Cómo podemos glorificar a Dios si no permanecemos firmes en la fe ante las adversidades que se avecinan? Los hombres de Judá comenzaron a levantar su voz en oración, mientras el sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de tonos cálidos y resplandecientes. La experiencia de lo maravilloso continuaba, y cada uno sentía en su interior que el verdadero testimonio aún estaba por escribirse. A medida que la tarde se tornaba en noche, un profundo sentido de propósito llenaba el aire. El rey Josafat se dirigió hacia lo alto, agradeciendo a Dios por cada maravilla,
cada tesoro y cada vida salvada. Señor, tú sabes los caminos que aún no hemos recorrido. Te buscaremos en cada batalla que venga y glorificaremos tu nombre, proclamó con fervor renovado. Momentos después, un estruendo resonó desde el horizonte. Las miradas se volvieron hacia el sonido que venía de un lugar distante. Nubes oscuras comenzaban a agolparse, formando una densa sombra sobre la tierra. Fue entonces que una inquietante voz interior le dijo a Josafat que esto era más que un simple fenómeno meteorológico. Es el grito de las naciones que se preparan para la guerra, entendió el rey. Y debemos estar listos. Debemos invocar el nombre de Jehová, porque hoy hemos visto lo que Él puede hacer a través de nosotros. Así, el pueblo de Judá se congregó. Los sacerdotes tomaron instrumentos, y un espíritu de unidad se apoderó de ellos. Josafat miró a su alrededor, y su corazón se llenó de fe, mientras el temor comenzaba a desvanecerse. La obediencia y la confianza en el Señor surgirían como el nuevo estandarte ante cualquier desafío. Mientras sus voces se unían en cánticos reverentes, la revelación de un nuevo capítulo en su historia se acercaba, y Josafat sintió que el Espíritu de Dios comenzaba a obrar. La batalla de Judá no era solo un triunfo momentáneo, sino parte del plan divino. Una preparación para la liberación que resonaría a través de las generaciones. Esa noche, mientras el pueblo alababa, se prepararon para lo que estaba por venir, sabiendo que la gloria de Dios estaba en la fe del pueblo, y que su historia estaba entrelazada con el destino del mundo. ¿Qué nuevas maravillas nos revelarás, oh Señor?, resonó en el aire, mientras la historia de Judá se extendía hacia el futuro, un futuro lleno de esperanza y promesas esperadas, aún por descubrir. A medida que la noche se envolvía sobre Jerusalén, el pueblo de Judá se mantenía unido en oración y alabanza. La atmósfera se densificaba con una expectación palpable. Mientras las estrellas comenzaban a brillar, una profunda revelación se posó sobre el rey Josafat. El eco de la victoria aún resonaba en su corazón, pero en su interior sabía que el verdadero desafío estaba por venir. Reuniendo a los líderes de su pueblo ante el altar, Josafat compartió su inquietud. Hijos de Judá, hemos sido testigos del asombroso poder de nuestro Dios. Sin embargo, oigo los rumores de guerra aún por venir. No podemos permitir que la complacencia ahogue nuestra fe. Recordad que la batalla no es solo física, sino espiritual. Debemos estar firmes y preparados, pues Dios tiene un propósito mayor para nosotros. El pueblo, alentado por las palabras del rey, comenzó a clamar al Altísimo, invocando su dirección y protección una vez más. Con cada súplica de sus corazones, sentían que la mano de Dios se movía entre ellos, renovando su esperanza y prometiéndoles paz. Durante esa noche, un profundo silencio se apoderó de Jerusalén, como si el cielo contuviera la respiración. Entonces, el Espíritu Santo descendió con poder, y una voz resonó entre los adoradores. Era un mensajero del cielo, uno que traía la palabra de Dios. Así dice el Señor: no temáis ni os acobardéis ante el estruendo de las naciones que vienen contra vosotros, porque yo iré delante de vosotros, y en esta batalla seré yo quien peleará por Judá. Las palabras vibraron en los corazones de todos, llenando el templo con un aguijón de fervor y fe. Josafat, arrodillándose en medio de su pueblo, alzó sus manos hacia el cielo. Oh Dios, sabemos que tu mano poderosa hace maravillas. Escucha nuestra súplica y confírmanos tu presencia entre nosotros. A medida que la oración se elevaba, la luz de la mañana comenzó a vislumbrarse en el horizonte. Cada uno sintió que el día traía consigo no solo la promesa de un nuevo amanecer, sino la esperanza de un desenlace que cambiaría su historia. Al alba, Josafat organizó a su pueblo nuevamente. Hoy saldremos a enfrentar a nuestros adversarios, pero no con espada ni lanza. Iremos ante ellos con alabanzas en nuestros labios. Dios peleará por nosotros. Con una fe renovada, establecieron un ejército de alabadores, que marcharían al frente, mientras los guerreros seguirían detrás en profunda reverencia. El pueblo de Judá,
viendo a su rey caminar decidido, sintió que un resplandor divino iluminaba su camino. Cuando llegaron al campo de batalla, fue como si se encontraran en una encrucijada tanto espiritual como física. Un silencio inquietante reinaba en el aire mientras los ejércitos enemigos se alineaban, listos para el combate. Sin embargo, al ver a sus adversarios, el pueblo de Judá no titubeó. Comenzaron a entonar himnos de alabanza. Alabado sea Yahvé, porque su misericordia es para siempre. Las notas de su adoración se elevaron como un clamor celestial, resonando en el corazón de cada guerrero. Así, lo inesperado ocurrió. Mientras el pueblo cantaba, el poder de Dios se manifestó de manera sobrenatural. Una gran confusión se apoderó de sus enemigos, y comenzaron a volverse unos contra otros, luchando con la misma furia que habían guardado para Judá. El campo de batalla se convirtió en un lugar de autodestrucción, y los hombres de Judá observaron con asombro cómo el enemigo caía uno tras otro sin que tuviesen que levantar una sola espada. «Falla, el Señor es verdaderamente poderoso», clamó uno de los soldados mientras otros se unían en júbilo, sabiendo que estaban siendo testigos de un acto de liberación divina. Mientras la guerra interior entre los enemigos se intensificaba, Josafat miró hacia el cielo, sintiendo que algo aún más grande aguardaba a la nación de Judá. Una mayor revelación estaba a punto de desatarse sobre ellos. Dios ha tratado con nuestros enemigos con una mano firme, pero lo que está sucediendo debe ser un mensaje para todas las naciones. Que el testimonio de nuestra fe nunca se olvide, murmuró el rey en medio del clamor. Finalmente, cuando la última sombra de la batalla se disipó y la calma volvió al valle, un aire de triunfo envolvió a Judá. El pueblo se reunió en un acto de gratitud, sabiendo que no solo habían ganado una batalla, habían sido testigos de un acto glorioso de Dios. Sin embargo, en el fondo de su ser, Josafat sabía que el eco de las palabras del profeta seguía resonando. La batalla no es vuestra, sino de Dios. Y así, se prepararon para volver a casa, llevando consigo el relato de la grandeza de Dios y una conciencia de que los días futuros traerían nuevos desafíos. Mientras regresaban a Jerusalén, un nuevo misterio y propósito se manifestaban en el horizonte. ¿Qué más estaba por suceder en el camino de su historia? Puede que la lucha nunca termine por completo, pero también puede que Dios esté abriendo puertas que jamás imaginaron. La travesía de fe de Judá había comenzado, y aquello solo era el principio de un viaje que los llevaría a un lugar donde el plan soberano de Dios se revelaría de maneras que aún no podían concebir.